Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a conversar un poco y a compartir una técnica meditativa, una práctica meditativa. Recordamos que estamos en este proceso de regreso, de retorno al ser que somos y que lo hemos tomado con toda la calma, con toda la pausa, sin prisa. Hemos propuesto que hagamos un encuentro de humanidad durante unos 5 años y en cada año hagamos una construcción, un reconocimiento acerca de los elementos de la vida que conforman la totalidad. No desde una visión separatista, como si un elemento fuera desconectado de otro, sino desde una visión de integridad, reconociendo los valores que encarnan cada uno de estos elementos, más allá del plano de la materia, en el plano sutil, en el plano de las cualidades, de las virtudes, de los valores, de las subjetividades, de ese poder que tenemos los humanos de ser co-creadores del estado del ser que anhelamos, que soñamos y que ya somos, que es prácticamente salir del olvido y entrar en plenitud en lo que somos. Recordamos que este año, 2020, estamos revisando el tema del agua. La maestra agua, elemento vital, elemento fundamental de la constitución de todo ser vivo, de toda vida. En esta dimensión en la que estamos, sin el agua no hay vida. El año anterior revisamos la tierra, los fundamentos, el soporte, la identidad, la seguridad, la confianza, todos esos valores generados a partir de las reflexiones con la tierra. Este año con el agua, recibiendo las enseñanzas del agua en sus cualidades de fluidez, adaptabilidad, vitalidad, transparencia, inteligencia. El agua es portadora de información, portadora de vida. Y entramos mes a mes, cuatrimestre a cuatrimestre, ya estamos en el segundo cuatrimestre de este año, revisando los portales o las cualidades, las analogías que a nuestra mente subconsciente le sirven de apoyo para generar nuevos hábitos. Estamos en el agua con la analogía del mundo emocional. Nuestro campo emocional representa también nuestras aguas. Eso se puede explicar de una manera sencilla. Es evidente que agua también es nuestra sangre. Para nuestros ancestros ese era el símbolo. Agua, mi sangre. ¿Y en la sangre qué va? Van los elementos, van los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, pero también van las sustancias neuroquímicas, los neuropéptidos, neurotransmisores, van también hormonas y sustancias que van a generar acciones en nuestra vida, que desde el plano mental, desde el plano de la imagen, del recuerdo, desde el plano de la mente, de la interpretación que hacemos de lo que sucede en el entorno, de la percepción que tenemos de ello, de la significación que hacemos y de los condicionamientos, programaciones que tenemos, pero también de las expectativas de todo ese mundo de la mente, vamos conectando eso hacia el cerebro límbico, hacia el cerebro emocional o mamífero, y desde allí eso se nos vuelve química y se nos vuelve movimiento, se nos vuelve energía para actuar. Nuestra sangre en sus glóbulos rojos, en miles y
miles de millones de glóbulos rojos que están circulando instante a instante, desde que éramos embriones hasta el día que cese la actividad de nuestro cuerpo en esta dimensión. Esos glóbulos rojos contienen en su interior átomos de hierro. Esos átomos de hierro son un material, desde el punto de vista de la física, magnetizable y generan un campo magnético. Cada arteria es como una bobina, cada arteria tiene una capa muscular, la muscularis, que le permite contracción y expansión, le permite el movimiento. Esos pequeños músculos alrededor de todas las arterias, arteriolas, capilares, de todo el sistema vascular, tienen que tener una conexión eléctrica. La energía eléctrica que proviene del sistema nervioso lleva el impulso, el mensaje, para que se haga una contracción o una expansión. Entonces, ese es el mecanismo. Nuestro sistema límbico no solo traduce las emociones al mundo de la química, sino que es el origen del impulso del sistema simpático-parasimpático. El sistema simpático, en el caso de la musculatura, nos va a producir, de esta musculatura vascular, nos produce contracción, y el sistema parasimpático nos produce la respuesta de relajación. Entonces, el mundo mental, conectando el mundo emocional, muchas veces se asocia al estrés, a un estado de estrés. Nuestros cuerpos están diseñados para manejar estrés de corta duración. Una respuesta rápida de huida, de ataque, de defensa, de correr y de solucionar una situación momentánea. Pero luego nuestro cuerpo está preparado, adaptado para regresar al estado de relajación. El asunto con nuestra mente es que nosotros nos hemos quedado redundando a través del recuerdo, de la memoria, de la remembranza de situaciones anteriores. Estamos reviviendo, reactivando estados de estrés del pasado, que ya no son, ya no existen. Y sin embargo, el poder de la imaginación es tan grande, el poder de nuestra mente, que al convocar esas imágenes, esos recuerdos, esas situaciones vividas con anterioridad, las revivimos no solo desde la imagen, se revive con el sentimiento, con la emoción. El recuerdo tiene casi que olor, sabor, color, emoción, todo lo que está alrededor. Y es un poco riesgoso eso del recuerdo, porque los humanos tenemos la tendencia a componer los recuerdos. Las memorias muchas veces no son exactas, tal como sucedieron. A veces nos alimentamos de los comentarios y experiencias y recuerdos asociados y vamos formando una tragedia, un drama. Vamos nombrando, vamos calificando, le vamos poniendo adjetivos a lo que pensamos y sentimos. En este presente, desde el pasado, estamos reactivando, o sea, presentando nuevamente. Entonces eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que nos perdemos el presente. Es decir, si el presente está ocupado con la atención enfocada en el pasado y en los sentimientos del pasado, pues nos perdemos el presente. Y resulta que el presente es la vida. O sea que nos estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo vida. Estamos dejando de presenciar la maravilla de la existencia, de ser y estar y actuar aquí y ahora, por estar conectados, víctimas del movimiento del pasado. A eso lo llamamos, pues lo hemos querido llamar en esta conversación del día de hoy como nuestro analfabetismo emocional. Y entonces el alfabetismo emocional es que podamos comprender un poco el ABC de las emociones sin pretender que esta sea la única visión o la verdad acerca de ello, pero sí que pueda ser algo que primero nos ilustre en el plano intelectual, nos lleve a
a la comprensión de esto, al entendimiento, pero más allá del entendimiento, a participar o compartir prácticas que nos ayuden de manera efectiva a transformar la asociación de la tendencia que tenemos automática de nombrar y darle categoría a la experiencia emocional asociada a eventos anteriores o presentes o futuros. Porque igual no solo nos vamos al pasado, resulta que igual nuestra mente tiene la capacidad de irse constantemente al futuro. Y hacia el futuro es el mundo de la expectativa. Y aunque no haya sucedido algo, el condicionamiento que tenemos, las experiencias anteriores que nos han llevado al hábito de ver las cosas, de vivir las cosas de cierta manera, nos condicionan también para las del futuro, si no estamos presentes, si no estamos atentos. Entonces también al pensar en un evento del futuro, puedo pensarlo desde mis condicionamientos de temor, de ansiedad, de no merecimiento, de si voy a ser capaz, las otras veces he fallado, esta vez qué irá a pasar. Ese tipo de condicionamiento también afecta el futuro. Y eso es un misterio, porque desde ya estamos programando negativamente o dramáticamente el futuro. Y podría no ser así. Podríamos entrar desde el plano de la presencia total, del presente, de la contemplación en presente. Podríamos transformar la significación del pasado y dejar de sufrir por lo pasado. Y el condicionamiento del futuro y dejar de sufrir por el futuro. Si logramos eso, yo creo que podríamos avanzar un poco como humanidad. Podríamos realmente utilizar las herramientas que nos han sido dadas en este vehículo, en este cuerpo que habitamos, humano, en el que tenemos esa posibilidad. Estamos en el portal de la serenidad durante estos meses. Estamos invitando a la reflexión y a la práctica acerca de la serenidad. La serenidad podríamos comprenderla como lo que ocurre cuando las aguas estaban turbulentas y de pronto las aguas se van calmando. Es un estado sereno de no agitación. A nivel cerebral podríamos decir que es pasar de ondas beta, de una actividad alta de la mente, a ondas alfa, unas ondas más serenas, a ondas teta y tal vez delta, es decir, a unas ondas en las que nos conectamos con nuestro poder creativo, con la imagen y la imaginación desapegada de todo prejuicio, donde estamos entrando en el mundo de todas las probabilidades, es decir, en el campo cuántico. Y para eso no necesitamos desarrollar unas máquinas externas, unos aparatos costosísimos, puesto que este aparato en el que vivimos, este instrumento, ya tiene esa posibilidad. Entonces, entrar en el alfabetismo emocional para que nos permita en la serenidad hacer una transmutación o transformación de nuestro mundo emocional. Es hacer uso de este instrumento y de la capacidad de atender. Podemos desarrollar esa capacidad de la atención plena. Las técnicas o prácticas meditativas nos conducen a eso. Vamos a hablar primero un poco para que sea comprendido el proceso y luego lo practicamos. En el mundo cuántico, el mundo de las partículas subatómicas, el electrón alrededor del núcleo del átomo tiene a la velocidad de la luz, tiene la probabilidad de estar simultáneamente en cualquier lugar alrededor del núcleo del átomo. Eso hace que se pierda la categoría del tiempo tal como lo conocemos en esta dimensión. Cuando yo percibo el tiempo desde mis órganos de los sentidos, desde mi experiencia sensorial externa y la necesidad de moverme a algo
Deseo algo, quiero algo, estoy aquí, voy a ir allá. Todo eso implica el espacio y el tiempo. Cuando estamos en la dimensión cuántica, en esa profundidad, el tiempo es uno, es solo presente. Porque la probabilidad de que esté la partícula en un lugar otro es la misma, por lo tanto no puedo decir que fue y que será, siempre es. A donde apunta mi observación es, a donde mire, allí puede estar el electrón. Pero entonces nos disuelve también la ilusión del espacio, porque también es un inmenso vacío y paradójicamente con la probabilidad de estar pleno de la presencia de esa partícula en todo instante, en todo lugar, entre comillas. Entonces el espacio tal como lo conocemos, en esta dimensión en la que vivimos acostumbrados con los órganos de los sentidos, a lo que vemos, oímos, gustamos, olemos, tocamos, toda esa experiencia que es útil para la vida práctica, para la supervivencia, para conseguir el alimento, para experimentar la vida físicamente, para no tropezarnos, para no caer, para tener memoria de movimiento. Para eso es útil. Pero cuando estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando de una categoría que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con el significado de experiencias que pudieron ser dolorosas o generar dolor en un momento dado, pero que hoy no existe. Yo recuerdo, y esto lo he comentado tal vez en este o en otros escenarios, una experiencia que a mí me impactó mucho acerca de eso, acerca de la presencia rotunda del pasado con toda su significación tal como lo vivimos. Una señora, una consultante que fue traída a la consulta hace varios años, esta señora venía con un abrigo negro, una señora pálida, blanca, con una manera de caminar que era la encarnación misma de la tristeza, de la melancolía. Cuando la señora entró a la consulta, se sentía la tristeza, la melancolía, el frío, se sentía todo eso. Ella lo encarnaba perfectamente, venía acompañada de dos de sus hijos. Era tremenda su tristeza. Yo le hice sus preguntas iniciales, ¿en qué puedo servirle? Ella empezó a llorar, le empezaron a caer lágrimas y entonces me dice, es que me mataron un hijo. Entonces yo tomo nota de ello y claro, podía comprender la tristeza de una madre que le han asesinado un hijo, que le han matado un hijo, era comprensible. Pero vino una pregunta que fue la que me abrió el clic frente a esto del pasado, del tiempo y de la permanencia de la emoción. Y bueno, ¿y cuándo mataron a tu hijo? ¿Hace cuánto? Y ella llorando, con la voz entrecortada, me dice, hace 40 años. 40 años. Tenía dos hijos adultos a su lado. Eran como otros dos fantasmas. Para ella solo existía el fantasma de su hijo muerto hace 40 años. Ya no está sucediendo. Ya no es real, pero en su mente, en sus memorias, en su programación, es lo peor, lo trágico, el drama más grande que ha sucedido en su vida. Y lo trae presente. Ahí lo trae, lo encarna, es una imagen de película, podríamos hacer algo con eso. Bueno, en la sanación hicimos la restitución, hay un proceso para ayudar a desapegar esa imagen del cuerpo. Y ahí viene la clave, que esto no es solamente un asunto intelectual, no es de repetirnos cosas intelectualmente. Trabajar el mundo de la experiencia emocional para desapegarla del significado que le hemos dado en un momento implica revivirla y sentirla corporalmente, identificar corporalmente dónde en nuestro cuerpo ocurre. Ese es un método muy sencillo. Entonces, para resumir un poco, no hacer muy extenso esta conversación o monólogo acerca de las emociones,
Eh, Primero, no son buenas ni malas. Las emociones hacen parte del equipaje que tenemos biológico para vivir aquí, para tener esta experiencia humana en estos cuerpos. Como equipaje, ellas tienen propósitos. No hay nada en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. No hay un órgano, una víscera, una estructura cuya forma sea un capricho de la naturaleza, y mucho menos su función. No hay forma sin función, toda forma está asociada a una función, pero toda función en un organismo está conectada a un propósito, y ahí es donde entramos en otro mundo más allá de la visión de la ciencia clásica, de nuestra visión de la medicina clásica, de la fisiología clásica. Es que las cosas no solamente tienen función, y tienen estructura, o sea, tienen materia, forma y funcionamiento, tienen propósitos. Entonces, nuestra visión materialista del mundo nos lleva a estudiar, y eso es válido, el porqué de las cosas. Pero cuando entramos en el propósito, nos cuestionamos el para qué. Y ahí entramos en el misterio del orden del universo. El universo tiene un orden. Nosotros hacemos parte de ese orden, y como parte de ese orden, obedecemos, entre comillas, a propósitos. Tenemos un ADN, asiento en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, de un programa, de una programación genética, que puede incluir también aspectos de nuestro temperamento, en la manera en que nosotros reaccionamos emocionalmente, puede tener también un marcaje, una tendencia genética. Y aún algunas maneras de pensamiento pueden estar programadas. Así que tenemos un temperamento, una base triple, física como expresión, emocional, mental. Pero no somos solo eso, habitamos este instrumento. Existe el sujeto, lo subjetivo, el testigo interior, la conciencia, el observador interior. A esa instancia se acude como posibilidad enorme de transformar, de resignificar, de optar por nuevos hábitos. De la misma manera que hemos generado hábitos por repetición, una repetición de un acto, cuando yo repito algo y lo repito, se me vuelve un hábito y se me mete en mi mente subconsciente, pero también en mi sistema cerebral, en mi cerebro reptil, en mi cerebelo, en los núcleos de la base. Hay maestrías de movimiento que por repetición ya no los pienso, ya no activo mi corteza humana, ya no pienso para hacerlo, ya son movimientos automáticos. Así son nuestros hábitos. Y a veces nos hemos habituado también en el plano emocional, mental. Se nos olvida que los hábitos no son solamente físicos, tenemos hábitos posturales, de sentarnos, de acostarnos, de mirar, de hablar, del tono de la voz, del movimiento del cuerpo, de la actitud total del cuerpo. Es un hábito. Ha sido aprendido, modificado por el aprendizaje. Tenemos también una postura natural, pero la hemos modificado, la hemos condicionado. Pero los condicionamientos existen también en el plano emocional mental. Entonces, cada que hemos dicho que no puedo, que no soy capaz, o he escuchado que me han dicho, tú no puedes con eso, tú no vas a ser capaz, tú no sirves para eso, tú no mereces eso. La educación por el castigo ha sido una cosa tremenda, ha sido un condicionamiento de cientos de años, tal vez miles, en que los humanos hemos aprendido por el castigo. Y entonces nos repetimos en eso. Como es un hábito, ya está allí en el automático, está en el inconsciente, tenemos esa tendencia, es una fuerza muy grande. Pero tenemos una ventana, aunque sea pequeña, de ser conscientes, de la conciencia, de observar, de pausar. Y allí es donde podemos introducirlo. Entonces, nuevamente, recapitulando, tenemos las emociones, son parte de nuestro equipaje, no son buenas ni malas, tienen propósitos, producen funciones, tienen efectos y consecuencias. El propósito de la emoción posiblemente tenga que ver con movernos. La alegría nos mueve de cierta manera, el miedo de otra manera, la tristeza de otra manera, la preocupación de otra manera.
En algunas cosmovisiones de la salud, como la medicina tradicional china, estos movimientos emocionales, cuando permanecen, se asocian y podrían generar alguna perturbación en algunos órganos. Muy simplificado esto, porque esto no es un curso, es una charla. Podríamos asociar muchas veces el miedo contenido y sostenido a una perturbación de nuestra función renal y de la vejiga y el sistema renal. Nuestras iras, irascibilidades, irritabilidades en general, también asociadas a la actividad del hígado, de la vesícula biliar. Nuestras tristezas, melancolías, asociadas cuando permanecen allí a perturbaciones del sistema respiratorio en general y del intestino grueso. La alegría extrema también, la manía, la alegría sin control podría generar alteraciones en el sistema cardíaco, cardiovascular y en el intestino delgado. Y la permanencia en la preocupación podría alterar el funcionamiento del vaso, también del páncreas. De esos órganos y vísceras asociados a los elementos constitutivos de nuestro cuerpo. No voy a defender que esto sea cierto o no, pero la experiencia nos lo dice. Puede que esto sea un poco mucho más profundo y más perfecto cuando nos metemos a estudiar estas cosmovisiones, pero quiero generar simplemente un panorama así grandote de paisaje para que lo comprendamos y hagamos una práctica sencilla. La práctica meditativa es una posibilidad enorme de ser humanos, de entrar en el estado del presente, de la presencia. Y esta presencia es una especie de puerta al campo cuántico, a la forma de experiencia cuántica donde nos salimos del condicionamiento espacio-tiempo que tenemos aquí en esta dimensión y entramos en una dimensión profunda donde yo puedo ser co-creador. Puedo participar activamente en la creación de nuevos hábitos. Entonces se requiere un poco de perseverancia en las prácticas. Los resultados pueden no ocurrir inmediatamente, a veces pueden ocurrir inmediatamente. A veces una sola sesión de meditación sobre algo puede hacer que nos desapeguemos de la categoría, del significado que le dimos a algo en el pasado y simplemente lo observemos. Entonces yo tuve un accidente a los 18 años de edad y en ese accidente pues hubo muchas personas heridas en un autobús, en un bus, y eso me generó un temor terrible a viajar en el bus, en el autobús. Eso permaneció durante varios años. Cada que intentaba subir a un bus, mi organismo, condicionado por la experiencia, en mi cuerpo animal, en mi cerebro mamífero y en el significado que le di a ese hecho, revivía el sentimiento. Daba taquicardia y tenía un temor, tenía un rechazo. Muy probablemente ninguno de estos otros buses o autobuses en los que iba a viajar iban a tener el mismo accidente. Pero el condicionamiento me hacía ver el futuro, o sea, la expectativa del futuro como si eso pudiera ocurrir nuevamente. Entonces ahí esa es la trampa de la mente en el pasado y el futuro que nos lleva a momentos de estrés y en el estrés activamos sustancias que empeoran la cosa porque este es un estrés imaginario, no está ocurriendo. Estoy sufriendo con la imagen, con el recuerdo del pasado o con la imagen de la posibilidad del futuro, de lo que ocurre en el futuro. Pero para el cerebro, la imagen, en el cerebro no le importa si es pasado o futuro. Tú le pones una imagen y él genera las sustancias asociadas a esa imagen. Entonces, si yo visualizo nuevamente la tragedia como yo lo haya nombrado, allí ocurre nuevamente que las sustancias del estrés me inundan, la adrenalina, el cortisol, se activan las suprarrenales, me pongo en modo de ataque, de huida o de parálisis, de pánico. Y si eso persiste, eso puede generar alteraciones a nivel sanguíneo por un exceso de vasoconstricción sostenida por lo que hablábamos ahora del sistema simpático, tanto tiempo
con ello, que puede generar entonces que pierda capacidad de oxigenación. Si yo pierdo oxigenación, pierdo vida. Si yo entro en un estado oxidativo, pierdo electrones, me acidifico a nivel sanguíneo y la acidificación produce, que es sostenida, una respuesta de inflamación. El mismo estrés sostenido puede activar o encender genes de la inflamación. Pero el estado de relajación, el estado de paz, cuando yo pudiera simplemente observar esto, darme cuenta que no está sucediendo, que yo puedo vivir otra experiencia, que yo puedo estar en el aquí y en el ahora. Empiezo a generar la sensación de paz, de relajación y a activar el sistema de relajación fisiológico. Entonces, la sangre fluye mejor, oxigena mejor, se oxida menos, hay más electrones, hay más energía disponible y se pueden silenciar los genes asociados a la inflamación generada por estrés sostenido. Entonces es sumamente inteligente hacer prácticas de pausa, hacer prácticas meditativas. Expliquemos un minuto, ya hemos tenido yo creo suficiente ilustración. El mecanismo de todas las emociones es más o menos el mismo, genera un estrés asociado a una forma en que hemos nombrado o significado la experiencia emocional y puede tener, según el sentimiento que nombramos como ira, como miedo, como tristeza, como alegría, conexión con ciertas zonas y órganos de nuestro cuerpo. No necesariamente los mismos para todas las personas. Tampoco es un dogma lo que acabamos de decir, es decir, que uno puede experimentar un temor en los dedos de los pies, pero allí también podría experimentar una ira, o podría experimentar una tristeza en el sistema respiratorio, pero podría experimentarla también en los huesos. Entonces no necesariamente hay como un 1, 2, 3. De ahí la necesidad de que cada quien pueda hacer su propio proceso de observación. Las técnicas meditativas en general, en el mundo entero y en la historia de las técnicas meditativas, de las prácticas meditativas, tienen unas 3 características comunes. La primera es entrar en un estado de relajación del cuerpo físico, soltar. La segunda es generar la capacidad de atender, de que la mente se enfoque. Y la tercera es la capacidad de mantener el enfoque. Ya lo demás son variaciones. Las meditaciones pueden ser silenciosas, pueden ser con semilla, con una palabra, con un mantra, pueden ser guiadas utilizando una guía del pensamiento para que el pensamiento vaya por ciertas corrientes. La meditación es una experiencia de entrar en ese campo de totalidad, en esa posibilidad enorme de transformar nuestra vida. La técnica meditativa o la práctica meditativa no es la meditación, no garantiza la experiencia de la meditación, pero la puede provocar, la puede invitar. Entonces lo que vamos a hacer es una práctica meditativa sencilla, nos va a tomar poco tiempo, y en esa práctica meditativa vamos a hacer un estilo, un tipo de meditación guiada, respetando profundamente todas las modalidades de prácticas meditativas. Para esto que estamos haciendo es una especie de entrenamiento, entonces vamos a hacerlo. Vamos a utilizar analogías. En esas analogías vamos a recordar el corazón, no solo físico, sino el corazón como un centro energético que tiene unas cualidades. Imaginémonos que el corazón es como una red de Wi-Fi y usted necesita la clave para conectarse a ese Wi-Fi. La clave para conectar el corazón y despertar todo su potencial empieza por el gozo. Una de las cualidades de la energía del corazón, del centro energético del corazón, es el gozo. El gozo que es una alegría serena, es una alegría contenta, contenida. No es una explosión de hilaridad maníaca. Es un gozo. Esa es una palabra especial para comprender esa energía del corazón. Luego la bondad es la otra palabra del Wi-Fi del corazón. En la bondad podemos comprender con bondad las cosas. Es una especie de entrenamiento para ver la luz que hay en todo, descubrir el regalo que hay en todo.
Esa es la bondad. No se refiere al bien o al mal como categorías morales. Es la bondad en el sentido del regalo que nos trae toda la vida, cada experiencia, de la posibilidad de aprendizaje. Entonces viene bondad con comprensión. Y cuando hacemos ese aprendizaje, viene la actitud del aprendiz. Y es la tercera palabra del Wi-Fi del corazón, la gratitud. Entonces voy a pedir que para esta práctica meditativa vamos a imaginar nuestro corazón como un ser de sabiduría, bondad, comprensión, compasión. Unas características que son inofensivas, ahimsa, no violencia. El corazón nos puede mirar así. Permitamos esa experiencia. Podríamos discutir si es real o no. Yo solo invito a que lo intentemos. Imaginemos que tenemos un centro, un cerebro especial en el corazón y que ese cerebro, a diferencia del de arriba, que el cerebro de la cabeza nos lleva siempre al mundo del futuro y las expectativas y al pasado y los condicionamientos. La mente se nos distrae cada rato con eso. Cuando atendemos al corazón, imaginemos que el corazón es un cerebro de integridad, de bondad, de comprensión, de aprendizaje, de gratitud y de gozo. Con esas características es un pasaporte diplomático del corazón para ir a cualquier territorio y a cualquier guerra interna que tengamos. Entonces, vamos a acompañar la práctica meditativa llevando las manos desde el corazón hacia un lugar del cuerpo en el cual vamos a asociar algunas de estas emociones. Y ahí vamos entonces entrando en el alfabetismo emocional, en comprender qué podemos hacer con las emociones. Entonces, la práctica meditativa es la pausa contemplativa, no una pausa, simplemente pausa. Allí entramos en una contemplación. Y en la contemplación aprendemos a observar, a mirar una experiencia sin prejuicio, sin juzgarla, simplemente tal como es. Y entonces le vamos quitando todos esos adjetivos que le hemos puesto y va quedando la energía pura de la emoción. La mente tiene la capacidad de eso, de armar cosas y desarmarlas. Entonces podemos irle quitando los adjetivos. Entonces, el accidente que sufrí a los 18 años no es una tragedia, no es lo peor que me haya sucedido en la vida. Aprendí de ello, aprendo. Ahora puedo viajar, ahora puedo comprender el valor que del temor me llevó a conquistar de nuevo la confianza y la seguridad, y ya no confiar solo afuera, confiar adentro. Entonces la transformación ocurre cuando podemos observar y observar. Es como si uno ve una película. Si uno ve una película de terror, posiblemente la primera vez que lo ve le produce miedo, tal vez la segunda vez, pero si usted ve 20 veces la película, probablemente ya no le produce miedo y hasta ya empieza a ver detalles técnicos, efectos especiales, ya empieza a ver el estilo del director, el desempeño que tienen los actores y actrices. Vamos comprendiendo eso, entonces yo puedo sentarme cómodamente, revisar un estado emocional que tenga el día de hoy, cómo me siento hoy, o podría convocar desde mi imaginación un estado anterior, un recuerdo de un momento de la vida en que he sentido alguna de las emociones que considere que hayan sido fuertes o que yo haya nombrado dramáticamente, de miedo, de ira, de tristeza, que me pueden generar hábitos que me pueden llevar a una actitud melancólica o depresiva, a una actitud irascible, a una actitud temerosa, y yo puedo transformar eso para liberar esos significados y desplegar el enorme regalo de la energía de cada emoción. Bueno, sin más, entonces, preámbulo, yo creo que ha sido suficiente por ahora el viaje que hemos hecho de tratar de comprender esto. Vamos a entrar en una actitud de relajación sin que sea muy rígido. La columna puede estar con una actitud más o menos recta en lo posible. Debemos estar cómodamente sentados, las piernas pueden estar cruzadas, apoyadas en el piso, pueden estar estiradas. Lo que no se recomienda es la práctica meditativa cuando estamos acostados, especialmente si no hay una guía, porque hay un riesgo muy fácil, muy grande, lo hablo por mí mismo, no sé para ustedes, de dormirse. Entonces, bueno, ahí duerme uno y reposa, pero no está haciendo la práctica meditativa. Bien, entonces, columna recta. Las palmas de las manos pueden reposar, descansar abiertas, mirando
hacia arriba, sobre los muslos. Si no es cómodo allí, las manos pueden disponerse más cerca del cuerpo, podrían cruzarse como una cunita y ponerse sobre la zona o al frente de la zona pélvica. Algunas personas hacen mudras, el dedo índice y el pulgar o otros gestos, si tiene sentido para usted y puede hacerlo sin que eso sea algo que disturbe su relajación, está bien. Si no, simplemente suéltese, mantenga una actitud de comodidad y vamos de una a entrar en el presente. Cuando cerramos los párpados, inmediatamente el cerebro, al desconectar la recepción de estímulos visuales por la retina, va generando una especie de visión interior y entramos en unas ondas alfa, pasamos de beta a alfa. Para aumentar más el estado de relajación vamos a sentir la inhalación y a sentir la exhalación. La respiración es un evento presente, está ocurriendo en este instante. Y cuando yo atiendo mi respiración, estoy en el presente. Es inevitable que vengan pensamientos. No peleamos con ellos, simplemente sentimos que inhalamos, sentimos que exhalamos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la nariz. Si quiere puede exhalar por la boca. No hay un dogma frente a esto, es que sea una respiración lenta, pausada, natural. Personalmente, la siento mejor cuando cierro los labios y hago la respiración por la nariz. Ahora invito a atender durante unos instantes la boca, la lengua. Vamos a provocar saliva, a sentir saliva, humedad. Inhalamos. Sentimos la saliva en la boca, en la lengua, en el paladar. Permitimos que esa agua interna humedezca los dientes, la lengua, la mucosa interna de los labios, de las mejillas en la parte interna. Disfrutamos de esa saliva y la tragamos. Inhalamos y exhalamos. Ella es una evidencia del estado de relajación. Cuando salivamos, es un efecto parasimpático, es un efecto fisiológico de paz, de relajación. Y volvemos a la respiración. Ahora enfocamos la atención en el centro del pecho, cercano al corazón, como si respiráramos desde allí. Y seguimos sintiendo que inhalamos y sintiendo que exhalamos. Sentimos que inhalamos. Sentimos que exhalamos. Seguimos sintiendo que inhalamos y sintiendo que exhalamos. Soltando cualquier tensión que identifiquemos en alguna parte del cuerpo. Vamos a acompañar la práctica meditativa de algunos movimientos muy suaves, muy tranquilos. Vamos a llevar inicialmente las manos y las cruzamos, las palmas de las manos sobre la zona del corazón o el centro del pecho. No es importante cuál mano vaya encima o cuál debajo. Y sentimos allí que vamos a encender esas cualidades del cerebro, del corazón,
Ya nos dieron la clave. Ponemos allí las palabras: el gozo, la bondad, la comprensión, el aprendizaje y la gratitud. Sabiduría plena del corazón que permite integrar cualquier tipo de experiencia y de emoción. Eso es como un software multicompatible. Es como la arepita de aquí, de nosotros, en esta zona del mundo. La arepa es nuestro pan, la arepa es compatible con todo. Uno le puede poner vegetales, o carnes, o huevo, o grasita, o mantequilla, o queso. Puede con todo. La energía transmutadora del corazón puede con todo. Su capacidad de bondad, comprensión, aprendizaje y gratitud pueden con todo. El corazón es bienvenido al momento de la tristeza, en un funeral. El corazón es bienvenido en el momento de la ira para serenar. El corazón es bienvenido en momentos de temor para acompañar. El corazón es bienvenido en los momentos de preocupación para enfocar. Entonces es un embajador de la buena voluntad y la voluntad del bien en nuestro propio cuerpo. Imaginemos que podemos tomar esa energía del corazón y que el corazón tiene una sonrisa serena y acompañemos nuestro rostro de esa sonrisa del corazón, como si él pudiera transmitir una pequeña sonrisa. Sonreímos, inhalamos, nos dejamos abrazar de esa energía, de este ser de sabiduría que habita en nosotros, en nuestro corazón, como un anciano o anciana muy sabios, con una energía tan serena, tan cálida, con las manos sabias de un anciano, una anciana llenos de sabiduría que nos abrazan en cualquier momento. Y ahora vamos a llevar las manos con esa energía del corazón hacia la zona posterior de la espalda. Llevamos las palmas a las zonas lumbares, a las zonas cercanas a los riñones, como si esta sabiduría del corazón, ese aprendizaje, pudiera mirar cualquier experiencia que hayamos tenido de miedos, de temores, de pánicos, y dejémonos abrazar de ese ser, de ese anciano o anciana de sabiduría, de bondad, de compasión, de comprensión, de aprendizaje. Y simplemente respiremos, inhalamos y exhalamos. Cualquier experiencia de temor que hayamos tenido, la abrazamos. La agradecemos. La llenamos de la luz del corazón. Y aprendemos. Inhalamos y exhalamos. Ahora le llevamos el regalo, simbólicamente con las manos, el regalo de cualquier experiencia de temor de nuestra vida. Y llevamos nuevamente las manos al corazón, al centro del pecho. Y ahí el corazón agradece, comprende, aprende, sonríe y libera toda esa energía, toda esa botadera de corriente que habíamos tenido con tantos temores. La va liberando en serenidad, en alegría, en gozo. Y dispone ya con ese aprendizaje, cualquiera que sea, cada quien va aprendiendo de sus experiencias. Va aprendiendo a confiar, va aprendiendo del temor la prudencia, a construir la confianza. Y ahora llevamos esa energía sabia del corazón con su sonrisa hacia la zona inferior de las costillas del lado derecho, la zona del hígado, la vesícula biliar. Y allí abrazamos con la sabiduría, la comprensión del corazón, cualquier experiencia en nuestra vida en la que hayamos sentido mucha ira, irritabilidad, rabias.
Es tan amable, tan bondadosa la sonrisa del corazón que nos dejamos abrazar aunque estemos muy enojados. Es imposible negarse a ese abrazo. Es un abrazo que no nos niega nuestra ira, no nos la castiga, la comprende, la observa, la mira. Inhalamos y exhalamos desde allí. Y permitimos que la energía contenida en esa emoción sea recibida como aprendizaje, como un regalo. Que el coraje nos permita el valor para transformar interiormente hábitos que permitan transformar nuestras relaciones y transformar también el entorno hacia un bien mayor. Regresamos con ese regalo de nuevo al corazón. El corazón comprende, abraza, ahora con los regalos que ha tenido del temor y de la ira. Tiene más potencial el corazón. Ahora su sonrisa es mayor, su comprensión, su sabiduría. Ahora llevamos esta sabiduría del corazón hacia la zona cercana a la garganta, al sistema respiratorio. Esa zona donde hemos somatizado, donde hemos vivido tantas experiencias de no expresión, de no ser capaz de hablar, de decir, de tristeza, de melancolía. Tantas cosas que se nos han quedado atrapadas en este cuello de botella del cuello, del sistema respiratorio, en ese paso de la respiración. Vamos a abrazar todas esas experiencias de tristeza, de melancolía. Y con la serenidad del corazón vamos recibiendo ese sol, esa luz, la sonrisa del corazón allí. Y vamos soltando. Dejamos de nombrar las experiencias pasadas sin adjetivos, les quitamos cualquier adjetivo calificativo. Simplemente dejamos que sea abrazada esa experiencia por el corazón. Y en ese fuego transmutador nos permite serenar la emoción y recibir el regalo de esos momentos de soledad, de tristeza, los regalos de la profundidad, de la valoración, del desapego, del ofrecimiento a la vida en el aquí y en el ahora, como el mayor homenaje que podemos hacer a toda vida. Regresamos al gozo del corazón y ahora el corazón en el corazón mismo se contenta con su misma alegría y recordamos y agradecemos los momentos de gozo y los distribuimos desde el corazón a todo el cuerpo. Inhalamos y exhalamos y con los regalos recibidos descendemos al lado izquierdo de la parrilla costal, a la zona del vaso. Ambas manos y allí abrazamos todos los momentos de preocupación, de ansiedad, de esa pensadera, de esa repetición de pensamientos, de ideas. Y permitimos que esa sabia energía del corazón, amoroso, bondadoso, compasivo, comprensivo, deje de castigar nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Y simplemente que ese abrazo nos permita reconocer la posibilidad de consagrarnos en lo que hacemos, de convertir la preocupación en ocupación consciente, en ocupación como ofrecimiento, como propósito, y ofrecemos nuestros actos de cada día, ya no en el reclamo a los demás, en la ansiedad, en la obsesión de la limpieza, del aseo, de la pureza, sino en la consagración de ofrecer limpiar, de ofrecer asear, como un regalo para mí y para la vida, que voy soltando, y vamos pasando entonces de esas
conductas obsesivas, a conductas de ofrecimiento, de consagración, de gozo. Y regresamos con ese regalo al corazón. Permitimos que nuestra mente subconsciente pueda seguir elaborando este hábito de observar con actitud de aprendices, con gozo, con serenidad y comprensión todo lo que haya sucedido, para construir en este presente una nueva respuesta a nuestros hábitos emocionales, a nuestros condicionamientos y, por supuesto, preparar y hacer en el aquí un futuro mejor, luminoso, el que nos merecemos. Relajamos las manos sobre los muslos nuevamente. Sentimos que inhalamos. Sentimos que exhalamos. Sentimos que inhalamos. Sentimos que exhalamos. Sentimos que inhalamos. Sentimos que exhalamos. Vamos tomando conciencia de todo nuestro cuerpo. Movemos lentamente los dedos de los pies, los dedos de las manos. Abrimos nuestros párpados. Y nos agradecemos por la oportunidad, por esta experiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Espero que podamos tener esta práctica, incluirla en algún momento del día o de nuestros días como una posibilidad de comprender y dar un sentido amoroso de aprendizaje e inteligente a la energía de nuestras emociones. Gracias.